Future Hacker. Life. Path. Future. Bienvenidos al Future Hacker. Soy Eduardo Hija y hoy tengo el honor de conversar con el Dr. César de la Fuente, profesor asistente presidencial en la Universidad de Pensilvania, quien dirige el grupo de Machine Biology Group, en traducción libre es biología computacional, ¿no? Su laboratorio combina la biología y el poder de las máquinas, inteligencia artificial, para estudiar, detectar y tratar enfermedades infecciosas con áreas de aplicación que incluyen el desarrollo de enfoques novedosos para el descubrimiento de antibióticos, la creación de herramientas para la ingeniería de microbiomas y la creación de diagnósticos de bajo costo. Ha recibido financiación y reconocimiento de numerosos grupos, incluyendo el NIH, MIRA. En 2019 fue reconocido por la MIT Technology Review como uno de los principales innovadores del mundo por digitalizar la evolución para hacer mejores antibióticos. Además, ha sido galardonado con varios premios como el Premio Langer, el Premio Nemirovsky y el Premio ACS Infectious Disease Young Investigators Award, entre otros. Sus descubrimientos científicos han producido más de 80 publicaciones en revistas de renombre y varias patentes. Hola César, un placer tenerte con nosotros. Gracias por esa oportunidad de hablar. ¿Cómo estás? Hola Eduardo, es un honor estar aquí compartiendo este espacio y tiempo contigo en este programa tan interesante. Y nada, muy bien y con ganas de charlar contigo. Perfecto. Bueno, entonces aprovechando al máximo el tiempo aquí, ¿no? ¿Puedes contarnos un poco más de tu trayectoria? ¿Por qué se ha interesado por la biotecnología hasta llegar donde estás actualmente? Pues mira, siempre pensé que la biología es una disciplina muy caótica, ¿no? El mundo biológico es un mundo impredecible, que no comprendemos muy bien, ¿no? O sea, si lo comparas con las matemáticas o la física, que son ciencias más exactas, donde todo está muchísimo mejor estudiado y todo es más concreto, en la biología tenemos esta problemática, ¿no? Este caos. Y una de las cosas que siempre me llamó mucho durante mi trayectoria profesional es intentar pues, traer conceptos de ingeniería, conceptos un poquito más precisos al mundo de la biología, ¿no? A este caos, para intentar entenderla mejor y también para intentar pues, emplear el mundo biológico como una fuente de inspiración para crear nuevas biotecnologías, ¿no? Tecnologías derivadas de la biología, que nos puedan ayudar a mejorar el mundo. Y bueno, hemos tenido la suerte de estar en un tiempo donde hemos visto muchas biotecnologías, ¿no? Que han surgido en laboratorios y que luego han sido traducidas o llevadas a la sociedad, ¿no? La última, pues las vacunas de ARN mensajero. El ARN mensajero es una biomolécula de la vida, una de las 3 biomoléculas de la vida, ¿no? El ADN, ARN mensajero y proteínas o péptidos, ¿no? Y bueno, pues hemos podido pues, comprender esta molécula de ARN mensajero lo suficiente como para crear unas vacunas que dependen de este ARN mensajero para codificar, en este caso, la proteína Spike del virus SARS-CoV-2 para poder luego generar una respuesta inmunitaria. Entonces, vivimos en un tiempo donde las biotecnologías cada vez son más... Hemos vivido el desarrollo de estas biotecnologías y yo creo que es un espacio súper interesante. Perfecto. Y cuéntanos un poco más de qué se trata el laboratorio. No, has comentado un poco, pero un poco más de detalle ahí del Machine Biology Group, el laboratorio. ¿Qué hacéis exactamente ahí y cómo utilizan efectivamente las nuevas tecnologías, inteligencia artificial que sea, para generar ahí nuevas soluciones de salud? Pues en el Machine Biology Group, en el laboratorio, ¿no? Que soy el director aquí en la Universidad de Pensilvania, el objetivo es un poco el sueño que tenemos aquí todos, es trabajar en la intersección entre las máquinas y la biología, ¿no? Siempre hemos tenido el ser humano fascinación por las máquinas, ¿no? Cómo nos pueden ayudar realmente a tener como superpoderes, ¿no? Y esto lo estamos viendo ahora con ChatGPT, ¿no? Y modelos de lenguaje, ¿no? En inglés se llaman Large Language Models. Estamos viendo que las máquinas cada vez pues, pueden hacer cosas que hasta hace poco solo pensábamos que el ser humano podía hacer, ¿no? Y
Y intentamos trabajar en esa intersección entre, como comento, la biología y las máquinas. Y una de las cosas que intentamos hacer es enseñarle a los ordenadores a diseñar y ayudarnos a descubrir nuevos antibióticos. Los antibióticos son medicinas que hemos usado durante no tanto tiempo. De hecho, el primer antibiótico lo descubrió Alexander Fleming en 1928 y fue la penicilina, ¿no? 1928, o sea, llevamos ni siquiera 100 años con estas medicinas milagrosas y el problema que tenemos ahora es que desde hace varias décadas no hemos podido encontrar o descubrir nuevos tipos de antibióticos, ¿no? En la naturaleza, en el mundo biológico. Entonces lo que pensamos que podemos hacer es enseñarle a los ordenadores, a las máquinas, a explorar el mundo no solo natural, pero el mundo también sintético de posibilidades para poder crear nuevas clases de antibióticos que nos puedan ayudar a resolver las infecciones causadas por bacterias. Los antibióticos son fundamentales, como comento, son fundamentales en la medicina moderna. Sin ellos no sería posible pues, intervenciones médicas tan comunes como un parto o una cirugía o un trasplante de órgano o un tratamiento de quimioterapia de un paciente de cáncer. No sería realmente posible sin tener antibióticos efectivos. Y el problema, como comento, llevamos muchas décadas sin encontrar nuevos antibióticos y la proyección actual es que para el año 2050 van a morir 10 millones de personas al año en el mundo como consecuencia de las superbacterias, que son bacterias que son resistentes a casi todos, si no todos los antibióticos que tenemos disponibles en los hospitales, en las farmacias. Entonces, lo que pensamos es que podemos entrenar a un ordenador a descubrir nuevos antibióticos que nos puedan ayudar a curar estas infecciones, ¿no? Y luego, pues, la idea es luego que el ordenador cada vez tenga mayor capacidad predictiva y generativa de nuevas moléculas que nos sirvan para este propósito. Perfecto. Voy a coger un hilo, ¿no? Que hablaste aquí un poco de que enseñáis ahí los ordenadores, los computadores, los sistemas, la inteligencia, a ayudar, ¿no? En esta investigación. Pero hablando del perfil de las personas del laboratorio, ¿son ingenieros, son biólogos, son desarrolladores? ¿Qué tipo de perfil tenéis en el laboratorio para poder mezclar todas estas disciplinas, ¿no? Pues es una gran pregunta, Eduardo. Mira, los perfiles son todos, realmente no restringimos los perfiles. Estamos en un campo que denominamos transdisciplinar, ¿no? Que transciende las disciplinas concretas, porque realmente para poder conseguir hacer algo tan difícil, ¿no? Como es diseñar un nuevo antibiótico, hace falta muchas mentes distintas y que piensan de manera diferente. Y bueno, yo creo firmemente en esto. Entonces en el laboratorio pues hemos reclutado gente que son físicos, tenemos químicas, tenemos gente de ingeniería informática, tenemos gente que es bióloga, gente que hace biología sintética. Entonces gente que viene de campos diferentes, de países diferentes también, que piensa de manera diferente sobre cada uno de los problemas a los que nos enfrentamos en el día a día en el laboratorio. Y yo creo que para mí eso es la magia, ¿no? La magia de un equipo transdisciplinar, donde estamos intentando hacer algo diferente al resto. Pues yo obviamente, yo solo no podría hacerlo y dependo de gente, de mentes brillantes que vienen aquí al laboratorio pues desde cualquier corner o parte del mundo para poder hacer la ciencia que hacemos. Voy a explorar un poquito más este tema con una pregunta más porque tengo mucha curiosidad, porque cuando elegís la persona o las personas, parte del equipo, miráis ahí el reto o el perfil de la persona. Me interesa mucho porque la verdad al final para crear nuevas disciplinas que son las disciplinas interdisciplinares como comentabas, la verdad es que no existe una fórmula. Entonces, ¿cuál es la fórmula que estáis utilizando ahora mismo para crear con éxito un equipo que va a mezclar todo eso? O sea,
¿cuál es el principal criterio para buscar a estas personas? Bueno, es una gran pregunta, ¿no? Siempre reclutar es una de las partes más difíciles de cualquier trabajo, ¿no? Y no es una ciencia exacta. Entonces yo es un poco, si veo que la gente está intrínsecamente motivada por un tema, o sea, que tiene unas ganas intrínsecas de cambiar el mundo de alguna manera, ¿no? Luego una persona que está motivada, que realmente está interesada en lo que estamos intentando hacer en el laboratorio, de manera apasionada, ¿no? Más de lo normal, ¿no? Y luego una persona que piensa diferente, o sea, que trae algo nuevo al equipo. Es decir, pues, por la vertiente que tú quieras. Puede ser por la manera de pensar en un problema en concreto, puede ser porque ha hecho la carrera o el doctorado en un tema que es complementario a lo que tenemos, pero que quizás a lo mejor no lo tenemos actualmente en el laboratorio. Eso siempre me interesa, ¿no? Y me interesa pues atraer, pues lo que te digo, diversidad de pensamiento, diversidad incluso que tenemos gente totalmente internacional en el laboratorio, ¿no? En el equipo que viene de muchos países diferentes, que habla diferentes idiomas. También queremos atraer mujeres, apoyar a las mujeres en la ciencia. Es algo que me apasiona. Me apasiona también promover a la gente hispanohablante en la ciencia, que hay muy pocas, en posiciones de poder, ¿no? Un poco en el mundo científico. Entonces eso siempre me llama. Y luego más generalmente pues me apasiona pues intentar apoyar y elevar a las minorías, ¿no? Minorías históricas dentro del mundo de la ciencia para que en el mundo del mañana pues podamos ver muchas más mujeres que sean inventoras de grandes descubrimientos, que podamos ver gente de cualquier país que no son los tradicionales como grandes inventores, inventoras de los descubrimientos del mañana. Perfecto. Bueno, cambiando un poco y mirando más hacia el tema de biotecnología, yo he visto una ponencia tuya, ¿no? En que comentabas que la biotecnología computacional o el machine biology es aplicada para prevenir, detectar y tratar enfermedades infecciosas, ¿no? En cada momento, prevenir, detectar, tratar, ¿cómo de hecho se está utilizando esta disciplina? Es decir, ¿cómo en cada punto para prevenir, para detectar y para tratar enfermedades? ¿Dónde se está poniendo ahí uso de esta tecnología? Sí, pues mira, en el laboratorio lo que hemos hecho sobre todo es para tratar infecciones. Hemos enseñado a ordenadores a diseñar antibióticos, ¿no? El ordenador te da un antibiótico en modo digital, pero luego tenemos robots y usando métodos químicos de la química, en particular una técnica que se llama síntesis en fase sólida. Hay unos robots que nos permiten pues sintetizar las moléculas que el ordenador ha generado. Sobre todo trabajamos con proteínas y con péptidos. Entonces, los componentes fundamentales de las proteínas y los péptidos son los aminoácidos, ¿no? Entonces, estos robots son capaces de unir cada aminoácido uno detrás de otro hasta formar un collar de aminoácidos que es un péptido, una proteína, ¿no? Dependiendo de lo largo que sea ese collar. Entonces esto luego lo que hacemos es lo sintetizamos en los robots y luego lo testamos contra bacterias en el laboratorio, bacterias que son un problema en los hospitales. Entonces podemos validar experimentalmente si el ordenador tenía razón o no de que esta molécula en particular era efectiva contra las bacterias, ¿no? Entonces eso es una manera de tratar, ¿no? Las infecciones, es diseñar algo que sea un antibiótico que te permita matar una bacteria que sea un problema, ¿no? Cuando hablas de detectar, ¿no?, las enfermedades infecciosas, ahí hemos hecho algo un poco diferente. Hemos empleado máquinas que no son ordenadores, son otro tipo de máquinas, son biosensores. Y estos son unos biosensores que nos han permitido, pues hemos desarrollado 3 prototipos para detectar, por ejemplo, COVID-19, el virus, para diagnosticar COVID-19, para detectar el virus SARS-CoV-2. Y en este caso, pues, bueno, el concepto fundamental, ¿no? El virus SARS-CoV-2, seguramente sabes ahora, todo el mundo sabe ya, ¿no? Seguro que la audiencia, en la superficie tiene una proteína llamada la proteína S o proteína Spike.
Y el virus, cuando se adentra en nuestro cuerpo, la proteína S en su superficie se va a unir a receptores que tenemos en muchas de nuestras células, que se llaman receptores AC2. Y la unión entre la proteína S del virus y la receptor AC2 es lo que va a originar el proceso infectivo del virus, ¿no? Entonces lo que hemos hecho, hemos recapitulado este evento que ocurre de manera natural, el proceso de infección natural, en un chip o en un biosensor. Hemos colocado una versión recombinante del receptor AC2, de tal manera que en el chip, si depositas una muestra de saliva, por ejemplo, que contiene el virus, a partir de su proteína S en su superficie, se va a unir a AC2 y vamos a poder detectar esa unión tan precisa usando tecnologías de electroquímica y nanotecnologías que hemos desarrollado. Pero la máquina es un biosensor y luego que nos permite hacer esa detección del virus, ¿no? Hemos extrapolado esta tecnología a otro tipo de virus. Tenemos ahora un artículo que nos acaban de aceptar en una revista en donde detectamos también el virus del herpes y estamos interesados en expandir a otros virus, bacterias y otros agentes infecciosos. Y esa es la parte de detección, ¿no?, de enfermedades infecciosas. Y en cuanto a prevenir, aquí todavía no hemos hecho mucho. Aquí la prevención sería sobre todo vacunas, ¿no? Una vacuna es algo que te administras para prevenir la posterior infección por parte de un agente infeccioso. No hemos hecho mucho trabajo, tenemos un par de proyectos ahora en colaboración donde estamos usando ARN mensajero para codificar diferentes péptidos y proteínas, pero todavía no hemos publicado nada. Entonces ahí todavía nos queda una asignatura pendiente. ¿Crees, César, con la pandemia y con todo, el mundo, ¿no?, el globo, se ha preparado al final o ha contestado este problema y ahora tenemos algo de normalidad? ¿Crees que estamos más preparados para el futuro en términos de dos cosas? Procesos para combatir la pandemia, para que no se convierta en una pandemia, y otra cosa es procesos para desarrollar medicinas y tratamientos más eficientes mucho más rápido. En estas dos patas, ¿cómo estamos? Yo creo que sí, yo creo que estamos más preparados. Yo creo que el ejercicio de la pandemia, que fue muy dramático, obviamente, y ha traído mucho sufrimiento al mundo, ¿no? Y hemos perdido muchas vidas, pero yo creo que poco de lo positivo es que hemos ejercitado la manera de cómo hacer manufactura, ¿no?, de vacunas, de sistemas de diagnóstico y demás, que yo creo que espero que nos sirvan en un futuro, en una futura pandemia o en una futura epidemia, ¿no? Hemos aprendido mucho, hemos cometido muchos errores como sociedad durante esta pandemia. Yo confío en la capacidad humana de aprender, ¿no?, de aprender de los errores y que en un futuro pues no volver a tropezar en la misma piedra. Entonces, yo soy optimista y confío que sí, confío que esto nos sirva. También me queda, pues, no sé, cierta melancolía o tristeza de la pandemia, ¿no?, por la inequidad en cuanto al acceso a las tecnologías, acceso a las vacunas. Aún recuerdo cuando salieron las primeras vacunas, que creo que fueron 10 países compraron el 75% de todas las dosis, ¿no? Entonces vivimos en un mundo totalmente desigual. Eso es triste realmente si lo piensas. Recuerdo también que todavía hoy en día muchos países no tienen acceso a sistemas de diagnóstico, y esto fue un poco la motivación nuestra de intentar desarrollar sistemas de diagnóstico muy baratos, ¿no?, para que todo el mundo tuviese acceso a ellos. Entonces, el mundo es un lugar con muchas desigualdades, pero también es un lugar donde yo creo que tenemos que ser optimistas, ¿no?, intentar mejorar. Y yo de verdad confío en que el aprendizaje de esta pandemia, de intentar desarrollar nuevas tecnologías a contrarreloj para poder salvar millones de vidas, ¿no?, como hemos visto con las vacunas, yo creo que eso nos va a servir y confío en que en un futuro pues todo vaya mejor. ¿Y estas nuevas medicinas serán más baratas, más accesibles, de verdad? ¿Crees en eso?
No lo sé, yo confío en que cada vez pues, las medicinas que sean fundamentales para la gente, para la población, que cada vez sean más accesibles, sino gratis, ¿no? Ese sería bueno, el sueño, ¿no? que todos tenemos, seguro, ¿no? Yo creo que todos podemos estar de acuerdo en ello. La verdad es que me da tristeza, vas por el mundo a otros países y no tienen diagnósticos, no tienen acceso a vacunas todavía en muchos sitios, ¿no? Entonces, para COVID o para otro tipo de infecciones, ¿no? O sea, y yo creo que esto pues tiene que cambiar. Obviamente es un problema muy complejo porque cada país tiene sus directrices, tiene sus complejidades, pero bueno, yo si me preguntas por mi opinión personal, ojalá algún día vivamos en un mundo donde si alguien necesita una cura para algo y esa cura está disponible, pues que esa persona pueda tener acceso a ella y pueda salvarse, ¿no? Yo creo que eso es un poco, no sé si un derecho fundamental, pero seguro que algo seguro que muy cercano a un derecho fundamental, ¿no? del ser humano. Y hablando de una de las materias primas, de vuestro trabajo son justamente los datos. Y cuando hablamos, por ejemplo, de desarrollo de vacunas, el tema es porque mirando el ejemplo de la pandemia, que había muchos cambios, ¿no? El virus se cambiaba muchísimo, se hacía mutaciones. El testeo, hacer testeos mucho más frecuentes, es algo fundamental, ¿no? Justamente para recoger datos ahí y ayudar a los científicos a desarrollar cosas. Pero cuando hablamos de esta fuente de información, sabemos que justamente pocos países, incluso los más desarrollados ahí, no han podido hacer tantas pruebas, porque esto es algo que requería colaboración de las personas, tecnología y todo lo demás, ¿no? China ha hecho por fuerza, o sea, law enforcement, la gente tenía que hacer, pero hay países que no hacían de esta forma. ¿Cómo se soluciona este tipo de cosas? Porque es la materia prima al final para que se pueda desarrollar más rápidamente y más eficientemente vacunas u otras cosas. Como cientista de datos y otras cosas, ¿cómo lo ves esto? Yo creo que ahí, bueno, es un problema multifactorial, ¿no? Hace falta desarrollar una tecnología que te permita a escala, que no es sencillo, o sea, es una tecnología que tú desarrollas en un laboratorio, en una compañía, pero luego tienes que escalar esa tecnología, ¿no? Para poder llegar a millones de personas. Y después esas personas tienen que querer emplear esa tecnología. Hay mucha gente aquí en Estados Unidos, por ejemplo, que es reticente de compartir datos personales, ¿no? O datos médicos. Entonces, eso es una barrera en Estados Unidos. A lo mejor en otros países no es tanto una barrera, ¿no? Entonces, cada lugar tiene sus idiosincrasias y entonces tú cuando estás en un lugar estás intentando desarrollar, llevar a la gente una tecnología en particular, necesitas saber cuáles son esas idiosincrasias de ese lugar en particular. Es fundamental, ¿no? Una tecnología sin gente que la use no es nada, es una idea. Entonces, es multifactorial y hace falta pues, pensar en todos los pasos de lo que significa, pues primero, descubrir o crear una nueva tecnología, que es algo muy complicado, y luego realmente llevarlo a la gente, que la gente quiera usarlo y que sea útil, ¿no? Que sea algo que añada valor a la gente, que ayude a la gente, y eso yo creo que es fundamental también. Perfecto. Mira, hablabas, ¿no? Justamente de Estados Unidos, del ejemplo de Estados Unidos, donde vemos realmente mucha inversión, investigación en estos temas. ¿Hay otros países haciendo lo mismo? ¿O tú, por ejemplo, como tu ejemplo propio, has tenido que moverte desde Europa hacia Estados Unidos para poder desarrollar este tipo de investigación? No, yo creo que cualquiera puede desarrollar este tipo de investigación. Yo en mi caso siempre me he mudado, ¿no? De Europa a Canadá y luego de Canadá a Estados Unidos, simplemente siguiendo mi curiosidad y queriendo aprender, y queriendo progresar como persona y como científico. Eso ha sido mi motivación para deambular por el mundo en adelante, ¿no? Pero yo creo que en cualquier lugar, colaboramos con mucha gente a lo largo del mundo. Colaboramos con gente en México, colaboramos con gente en Brasil, colaboramos con gente en España, en Inglaterra, en Escocia, en Canadá, todo por Estados Unidos, en Australia.
Entonces yo creo que la ciencia es global y yo creo que hoy en día pues cualquier persona en cualquier lugar con un poco de creatividad puede hacer mucho. A lo mejor no puede tener el acceso a los mismos recursos que en Estados Unidos, pero yo creo que puede colaborar, puede, pues eso, colaborar con otra persona que a lo mejor tenga esos recursos para llevar a cabo esas ideas, ¿no? Para desarrollar nuevas tecnologías. Entonces, yo creo que hoy en día, pues esto, las ideas cada vez tienen mayor acceso, un acceso, como comento, global. Yo creo que eso en general es bueno, ¿no? Es bueno porque a lo mejor no todo el mundo tiene la oportunidad de estar en una universidad top mundial, como el privilegio que tengo yo de estar aquí en la Universidad de Pensilvania, ¿no? Pero la gente pues puede hacer muchísimo, mucho más que hace 10 años o 20 años. Y comento, yo tengo la suerte de trabajar aquí, o sea, el vecino del laboratorio nuestro es Drew Weissman, que es el coinventor de la vacuna, bueno, de la tecnología de ARN mensajero, por ejemplo. Y bueno, tengo la suerte de poder trabajar con gente de este calibre, ¿no? Alrededor mía. Entonces, bueno, esto es una suerte, obviamente, que he tenido y tanto yo como mi equipo, pues tenemos un ambiente magnífico para hacer ciencia. Perfecto. Y hablabas, ¿no? Comentabas en el comienzo de nuestra charla aquí del ChatGPT, comentabas básicamente, pero ¿crees que este tipo de tecnología más, no sé, inteligencia artificial generativa tiene su rol en vuestro trabajo en biotecnología o es algo que no está todavía tocando ahí el tema? No, por supuesto que sí. Nosotros en 2018 publicamos un artículo donde empleamos un algoritmo generativo que se llama un algoritmo genético, es al final generativo, donde enseñamos a la máquina a generar, ¿no? Algoritmo generativo a generar, diseñar nuevas moléculas para matar a bacterias. Y luego fuimos capaces de confirmar o validar que las mejores moléculas que diseñó el ordenador eran capaces de matar a bacterias in vitro, en placas de Petri en el laboratorio, pero también en un modelo de ratón de infección, es un modelo preclínico. Entonces, bueno, eso fue realmente lo que comenzó este nuevo campo de ver cómo podíamos enseñarles a las máquinas a diseñar nuevos antibióticos. Eso lo publicamos en 2018 y, de nuevo, eso es un algoritmo generativo. Hoy en día, obviamente, con ejemplos como ChatGPT y demás, estos son algoritmos generativos aplicados al lenguaje, ¿no? Modelos de lenguaje. Pero esto se puede absolutamente. Al final, o sea, el lenguaje sigues un alfabeto en concreto. En el mundo de la biología, si consideras nosotros trabajamos, como comento, con péptidos y proteínas, o sea, aminoácidos es el lenguaje, ¿no? El código que usamos son aminoácidos, y aminoácidos hay 20 de ellos naturales. Entonces ese es el alfabeto que empleamos, pero al final una máquina le da igual un alfabeto A, B, C, D, F, G, H, I, J, K que el alfabeto de los aminoácidos, ¿no? Lo mismo lo puedes aplicar al alfabeto del ADN. El ADN solo tiene cuatro letras, ¿no? 4 nucleótidos. Lo mismo puedes hacer, ¿no? Entonces, a una máquina realmente le da igual lo que le enseñes. Eso sí, tiene que entender lo que le estás diciendo, pero al final puede aprender de cualquier tipo de alfabeto. O sea, le da igual. Entonces, por supuesto, las herramientas de inteligencia artificial generativas ya han cumplido un papel fundamental, ya las hemos empleado y con éxito en el ámbito de las moléculas, de los antibióticos, y yo creo que en un futuro van a cumplir un papel muy importante. César, ¿y cuáles son desde tu punto de vista, no necesariamente en vuestro laboratorio, pero a nivel global, cuáles son los principales logros hasta el momento del tema, ¿no? De aplicar a inteligencia artificial, a la biotecnología? ¿De verdad hemos reducido ahí tiempos, coste y cosas efectivamente? ¿Cuáles son los principales puntos de éxito ahí? Yo diría que bueno, los modelos que se han desarrollado en los últimos 2-3 años para predecir las estructuras de las proteínas, esto ha sido fundamental. AlphaFold le viene a la mente, ¿no? Desarrollado por DeepMind, que es una compañía es una compañía de Google. Han desarrollado una serie de algoritmos, ¿no? Que permiten predecir la estructura de una proteína, de cualquier proteína.
Yo creo que esto pues ahorra un tiempo, ahorra años por proyecto, y eso yo creo que ha sido un éxito. De hecho, los creadores de esta tecnología pues ya han ganado numerosos premios y seguramente ganarán el premio Nobel en un futuro cercano. Entonces yo creo que eso me viene a la mente me viene a la mente trabajos en el diseño de antibióticos, que es un poco más mi campo, ¿no? Pero sí que hemos progresado bastante, ¿eh? Es un campo, como te digo, emergente, muy joven. Ya te digo, el primer artículo que publicamos fue en 2018, entonces llevamos muy poquitos años. Yo creo que en un futuro, el sueño que tenemos es poder enseñarle a un ordenador a diseñar un antibiótico que lo podemos llevar luego a fase clínica, ¿no? En humanos. Todavía no estamos en este punto, pero este es el sueño que tenemos y lo que nos motiva cada día para trabajar lo más duro posible. Eso es el santo grau de la biotecnología ahora mismo, o sea, buscar que soluciones que realmente están en el mercado, porque todavía entiendo que todavía no han llegado, ¿es así? No hay ninguna medicina diseñada por la inteligencia artificial que esté disponible para uso en seres humanos, todavía no. Y cuando hablas de futuro... Todavía... Sí, perdón, sí. No, digo que todavía es una promesa, ¿no? Esto es una promesa que tiene el campo, pero todavía no se ha conseguido. ¿Y crees que estamos lejos de eso? Yo creo que estamos un poco lejos todavía, porque el proceso desde que descubres algo nuevo hasta que llega a fase clínica y se aprueba en fase clínica es una media de 10 años, ¿no? Simplemente estadísticamente es una media de 10 años para que todo eso pueda ocurrir, con lo cual incluso si hubiese algo ahora que ha diseñado alguien usando una herramienta de inteligencia artificial, no lo veríamos hasta dentro de alrededor de 10 años, con lo cual todavía nos queda. ¿Y crees que hay desde este punto, de esta pata, ¿no? O sea, una pata es desarrollar, investigar, desarrollar. Otra cosa es aprobar, hacer la aprobación o regulamentación. ¿Hay inteligencia artificial aplicada en eso? O sea, que acelerar el proceso de reconocimiento o aprobación de que esto efectivamente no va a matar a la gente, sino que salvar a las personas. Hay mucha gente interesada en esto, pero yo creo que es muy difícil. Yo creo que todavía nos queda más para eso, ¿no? Incluso para que un algoritmo pueda predecir que una molécula en particular, imagínate una molécula que diseñamos aquí, ¿no? Para que el algoritmo pueda predecir si esa molécula va a ser efectiva en un modelo de ratón, es imposible predecir eso hoy en día. O sea, hay un gap ahí muy grande, ¿no? Entonces, todavía ni siquiera podemos hacer eso. O sea, que imagínate predecir si esta molécula va a ser tóxica o no, o va a ser efectiva o no en un ser humano. Todavía más lejos estamos. Entonces, nos queda muchísimo por aprender, ¿no? Para cerrar tenemos un hueco, un universo ahí de desconocimiento que todavía nos queda mucho. ¿Y las superbacterias seguirán evolucionando más rápido que nosotros? ¿O cómo lo ves eso? Porque es algo que realmente está en nuestro día, ¿no? Cada día ahí vemos algún problema y es realmente algo que impacta a todos ahora mismo. Las superbacterias siempre van a estar ahí. Mira, las bacterias son los organismos o de los organismos más antiguos de la vida en la Tierra. Tienen superpoderes en el sentido de que son superadaptadoras. Se pueden adaptar a condiciones extremas de clima, de pH, de temperatura, o sea, pueden vivir dentro de un volcán. Tienen superpoderes, o sea, pueden vivir en ambientes donde el ser humano jamás podría sobrevivir. Y la cosa que tienen las bacterias es que es impresionante, es que se replican en una escala de tiempo de minutos. Es decir, nosotros los seres humanos nos replicamos como tenemos hijos, ¿no? Descendientes, o sea, una vez en nuestra vida o 2 veces o lo que sea, ¿no? Las bacterias hacen eso cada 20, 30 minutos, 40 minutos. Es decir, están adquiriendo mutaciones en una escala de tiempo de minutos, lo que les permite sobrevivir a cualquier situación, cualquier cambio en su ambiente, ¿no? Entonces tiene una capacidad increíble para sobrevivir, ¿no? Por ejemplo, si les exponemos un antibiótico que las quiere matar, pues como se replican tan rápido, pues pueden muy fácilmente y rápidamente desarrollar resistencias a ese antibiótico. Y eso lo vemos en el laboratorio. Hemos hecho experimentos de resistencia a lo largo del tiempo con antibióticos convencionales que usamos en los hospitales, ¿no?
Por ejemplo, uno de ellos es la ciprofloxacina, que es una fluoroquinolona, es un antibiótico que se usa muchísimo en los hospitales. Si exponemos una bacteria a este antibiótico, hemos hecho un experimento de 30 días. A lo largo de 2 o 3 días, la bacteria es una superbacteria contra ese antibiótico. Ha desarrollado una resistencia extrema contra ese antibiótico. O sea, ni siquiera tenemos que esperar los 30 días del experimento. En 3 días, la bacteria es una superbacteria. Entonces, son organismos tremendamente poderosos en ese sentido, y eso es lo que les hace, pues, tener ese éxito adaptativo, ¿no? A lo largo de la evolución, pues siempre han estado ahí. Y es lo que me hace tener muchísimo respeto por las bacterias, ¿no? Yo creo que va a ser muy difícil tener antibióticos que siempre puedan matar a todas las bacterias. Pero yo creo que lo mínimo que podemos hacer es intentar usar nuestra creatividad, la creatividad humana, pues para intentar minimizar que las bacterias se hagan más resistentes, intentar pues maximizar que las moléculas que tenemos disponibles pues puedan matarlas lo más efectivamente posible. Y también quiero decir también que las bacterias, hay superbacterias malas, pero también hay bacterias muy buenas, que son bacterias los probióticos. En un yogur tú tienes millones de bacterias que son buenas, que colonizan nuestro intestino y que nos ayudan en muchas cosas. En nuestro propio cuerpo tenemos lo que llamamos el microbioma, ¿no? Que son el microbioma, son los microbios, el conjunto de microbios que son buenos, que han evolucionado con el ser humano y con muchos otros organismos, y que nos permiten pues hacer cosas como digerir la comida y muchas otras cosas positivas. Y bueno, simplemente quiero indicar que las bacterias, la mayor parte son buenas. Lo que pasa es que hay un par de bacterias enemigas, ¿no? Que nos pueden causar problemas, y estas son las que realmente queremos matar con los antibióticos, ¿no? Pero las otras, cuantas más tengamos de las otras, las probióticas, pues mejor, ¿no? Y fortalecer es una pregunta que voy a hacer ahora de una persona que no entiende, ¿no? Entonces, perdona si hay algún error aquí. Las superbacterias pueden ser buenas, vilanas, o pueden ser superhéroes. ¿Podría hacer eso? No investigar simplemente bacterias malas, sino fortalecer bacterias que pueden luchar por nosotros. ¿Es así algo que puede ocurrir o son cosas totalmente apartadas? No, absolutamente. Tienes toda la razón. Las bacterias pueden ser villanas, pueden ser buenas, ¿no? Como los probióticos, y pueden ser superhéroes. Tú puedes hacer ingeniería de bacterias buenas para que produzcan una medicina o para que te ayuden con cualquier cosa fisiológica que necesites, y cada vez hay más grupos en el mundo realizando trabajos en esta dirección, ¿no? Esto es un trabajo sobre todo empleando herramientas de biología sintética para poder emplear, por ejemplo, a las bacterias como una factoría para producir una medicina, o como un biosensor para detectar un marcador de una enfermedad en concreta y poder producir una medicina contra esa enfermedad. Entonces, cada vez hay más grupos pues, realizando trabajo e investigación en este ámbito también. Las bacterias son increíbles porque pueden hacer muchas cosas, como comentas, y sí, absolutamente. Perfecto. Mira, César, la charla está buenísima, pero estamos llegando al final. Entonces, bueno, me gustaría agradecerte por tu tiempo y dejar ahí los minutos finales para que puedas comentar alguna cosa, decir alguna palabra. Bueno, no sé, una cosa. Comentabas, ¿no?, en alguna ponencia tuya, justamente el tema de incentivar a que las comunidades hispanas pudieran ahí justamente involucrarse más en ciencias, tener más destaque en eso. ¿Puedes comentar alguna cosa sobre eso? Porque creo que es muy importante, porque la gente que va a ir no simplemente son estudiosos, investigadores ya, pero sino que gente que puede inspirarse ahí para buscar este tipo de camino, ¿no? Mira, por supuesto, te indico un poco mi caso personal, ¿no? Yo creciendo como científico, pues nunca veía role models, ¿no?, que hablas en español en la ciencia. Entonces es muy complicado tú creerte que tú puedes ser científico o científica cuando no ves a nadie alrededor que habla español, o que piensa como tú, o que viene de donde tú vienes. Entonces es fundamental tener gente a la que
con la que te puedas comparar o con la que puedas aspirar a ser como ellos o ellas. Y entonces yo creo que me di cuenta en mi crecimiento como científico que yo, sin tener eso, yo creo que es fundamental tener eso. Entonces yo espero pues poder ayudar a gente pues que venga, como comento, gente que venga de lugares que a lo mejor no son los típicos donde se hace ciencia de alto nivel, o gente hispanohablante, gente hispana, que a lo mejor no tenga esos role models, ¿no? Yo confío en poder servir como tal e intentar, dentro de lo que mi capacidad muy limitada, intentar ayudar a estas comunidades, ¿no? Porque es que si no es muy difícil, si tú no ves a nadie alrededor o ahí arriba, no ves a nadie con la que te puedas comparar, ¿no? A lo mejor un profesor o una profesora así famosa, tal. Es muy complicado autoconvencerte para poder llegar ahí, ¿no? Entonces yo creo que eso es simplemente eso, y para mí es una pasión mía, y poder intentar ayudar a la gente lo máximo posible, para luego, como comento, el objetivo fundamental es que los descubrimientos del mañana y los que están ocurriendo hoy en día en laboratorios a lo largo del mundo, alrededor del mundo, vengan de gente que no son la típica gente que siempre ha hecho esos descubrimientos por falta de acceso y por falta de tener gente que les diga tú sí que puedes. Por supuesto que tú puedes hacer un doctorado, por supuesto que tú puedes ser científico. Yo creo que, bueno, es tener esa vocecilla animándote, yo creo que es muy importante. Perfecto, buenísimo, César. Te agradezco muchísimo nuevamente y espero ahí que podamos seguir evolucionando evolucionando en la biotecnología, y seguramente seguiremos vuestros pasos ahí en el laboratorio para saber las novedades, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por todo. Eduardo, muchas gracias, y es un placer, un honor compartir este ratito contigo, y espero que le sea interesante a tu audiencia. Perfecto. Y a la gente que nos escucha, te invitamos a recomendarnos y seguirnos en nuestras plataformas de YouTube, podcast y videocast. Puedes encontrar los enlaces en la descripción de este episodio. Entonces, muchísimas gracias a todos y esperamos veros pronto. Hasta luego. Future Hacker. Life. Path. Future.